Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora ven el video. Soy Didier Guinness Gamboa y esto es Entre Líneas. Comenzamos. En esta sección vamos a comentar algunas de las noticias más relevantes afuera de los partidos, como por ejemplo renovaciones, sanciones, decisiones o rumores de fichajes y otras notas. Vamos a empezar hablando del nuevo fichaje del Real Madrid, Dan Huijsen, el joven de doble nacionalidad pero que se decantó más por España. Es el nuevo central del nuevo proyecto de Xabi Alonso. El español de 20 años llega desde el Bournemouth alrededor de unos 50 millones de esterlinas. El club le dio el ok para incorporarse antes al equipo merengue y así poder disputar el Mundial de Clubes. Este es solo uno de los fichajes que tiene Xabi Alonso para el nuevo proyecto del Real Madrid. Continuamos con el Real Madrid, ya que se habla de una oferta que el club blanco le hizo a un jugador del Ajax. Hablamos del joven neerlandés Jorrel Atto. Se dice que la oferta que pusieron los merengues ronda por los 45 millones de euros. Si la operación subiera, los merengues lo verían como una operación inviable. Aunque también puede ser una estrategia para el fichaje de Álvaro Carreras, que hablamos de él en otro video y cómo el Real Madrid espera que se resuelva su fichaje. Ya que estamos en España, vamos a hablar del reciente campeón de la liga y uno de los fichajes más resonados para el equipo. Estamos hablando de Nico Williams. Se sabe que con la temporada que está haciendo Rafinha va a ser muy complicado sentarlo, pero el club buscaría un jugador que le pueda dar descanso al brazuca y que rinda. Y el nombre más sonado para cumplir esa función es Nico Williams. Se ve como un fichaje viable por las amistades que ya tiene en el vestuario de la selección española, aunque puede ser una posición no tan necesaria a reforzar, pero sigue siendo un fichaje pedido por el club. Para la siguiente nota hay que moverse hasta Inglaterra, porque el Dibu Martínez tuvo una acción en uno de los últimos partidos de temporada con el Aston Villa que nos puso a pensar. El campeón del mundo, al terminar el partido con la victoria de su equipo contra el Tottenham por un 2-0, fue entre lágrimas donde estaba su afición y su actitud daba a entender como si fuera una despedida. Se habla de posibles destinos al que podría llegar el Dibu, pero no se sabe o no se tiene claro cuál club podría ser el elegido por el argentino. Siguiendo con Argentina, ya es oficial el partido de la finalísima entre Argentina y España, el actual campeón de América contra el actual campeón de Europa. Aunque no se tienen los detalles, se especula que el partido podría darse en 2026 cuando es el parón de selecciones. Espero que les gustara la sección y que se suscriban si les gusta el video. Pueden ver estos otros dos videos sobre Szczęsny y su decisión de seguir o no en el Barcelona y la opinión de Romario sobre la vuelta de Antony a la convocatoria de Brasil. Como les dije antes, soy Didier Guinness Gamboa y espero que tengan una linda tarde, noche o día. Nos vemos.